Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en esta serie de entrevistas que tienen que ver precisamente con el proceso electoral que ya está en marcha. Vamos a entrevistar a todos y a cada uno de los candidatos de los diversos partidos, alianzas, que se atrevan a venir hasta aquí y hablarle de frente a usted. Le vamos a preguntar de todo, como debe ser. Y hoy, para inaugurar esta serie de entrevistas, aquí en la barra está el candidato a diputado federal. Fíjese usted, va por su segundo periodo, Miguel Ángel Zulú. Usted lo conoce mejor que nadie. Bienvenido, Mike. Muchas gracias, Carlos. Acá, con el gusto de estar acá en la barra, con esta audiencia que ustedes tienen, que nos permite también entrar en contacto y en los hogares de las familias campechanas. Primer distrito. Primer distrito ya federal. Ya le hemos platicado. ¿Ustedes se acuerdan que Miguel estuvo aquí precisamente en la barra? Platicamos antes, mucho antes de que empezara el proceso electoral. Miguel, ya hablábamos de la situación política que vivía el Estado, que vivía tu partido, y al final de cuentas te reconocen el trabajo que estabas haciendo en el partido, porque estabas directamente en la Cámara Federal de Diputados. Así es, estuvimos trabajando también. Mucha gente pregunta, oye, ¿dónde has estado en esos años? Bueno, pues ejerciendo también parte de lo que yo estudié, que es mi profesión, que es el de ser abogado. Tuve la oportunidad, a falta de oportunidades acá en el estado también de Campeche, de tener la oportunidad de ser asesor parlamentario del grupo del PRI en la Cámara de Diputados. Eso, pues obviamente me permitió estar muy de cerca también de los grandes temas de la agenda nacional, de ver tristemente cómo el gobierno y la mayoría de Morena ha ido borrando y destruyendo varias cosas que beneficiaban a la gente, de ver de cerca cómo ejerciendo su mayoría destruyeron, por ejemplo, algo como lo fue el Seguro Popular, que lo convirtieron en algo que se llamó INSABI, que nunca funcionó y luego lo volvieron a cambiar y que hasta el día de hoy no está teniendo realmente el alcance que se debiera de tener para que cuando una familia, cuando una persona tenga alguna cuestión de salud, pues pueda ir al centro de salud con la confianza de que va a ser atendido, de que le van a dar los medicamentos que necesita, de que si necesita una operación y se la programan, se la van a programar en el momento adecuado. Ahorita nos hemos topado mucho con diversas quejas de gente que dice, me programaron para tal fecha, mi familiar o yo mismo, o yo misma tengo esta necesidad de que me operen, y resulta que fui en la fecha y llegando me dicen que siempre no, porque no hay los insumos, y que si quiero que me operen, pues yo tengo que poner allá todo lo que se necesita. Dice, ¿y con qué ingreso? Así es. Tuvimos también de cerca el conocer lamentablemente de que desapareciera también Financiera Rural, con todo lo que esto representa. Cuando un productor, pequeño productor, un campesino, escuchaba de Financiera Rural, sabía que era una puerta que se le abría para que cuando requiriera de un crédito que no podía atenderse a través de aquellos programas de a fondo perdido, como ellos le llaman, tenía una institución donde podía acercarse y obtener el crédito para poder, obviamente, tener el recurso que requería para poder, obviamente, trabajar el campo. Hoy también todo eso se perdió. Se perdieron muchísimas cosas. Pero ven acá, tú lo dijiste de entrada, a ver, para que la gente que hoy te vuelve a ver y te reclama, porque hay reclamos como normalmente sucede cuando regresa un diputado federal, un senador, la mayoría de la gente desconoce cuál es el trabajo que realiza ese diputado y ese senador, y piensan que el diputado y el senador tienen que estar regresando a recorrer y resolver los problemas, por decirlo así, de casa, ¿no? Los problemas locales, ¿no? Que tienen que ver con servicios públicos, que tienen que ver con cuestiones de parques, de obras y todo el rollo. La labor del diputado y del senador es muy importante. Y esa parte la gente como que todavía no termina de asimilarla, de comprenderla. Miguel Zulú es diputado federal por el primer distrito. Y ahorita regresas a buscar la confianza ciudadana. ¿Qué te dicen los ciudadanos? Así la neta. La neta, lo que me dicen en esos días en que hemos estado recorriendo a partir del 1 de marzo en que iniciaron las campañas federales, lo primero que me dicen es, tú ya fuiste, ¿qué hiciste? Es lo primero que me preguntan. Y qué bueno que pregunten eso, qué bueno, Miguel, que preguntan, y es allá donde tenemos la oportunidad de decirle, ¿cuál es la labor de un diputado federal? Exacto. La labor de un diputado federal es primero hacer leyes, ¿sí? Hacer leyes que muchas veces la gente puede decir, bueno, pero ¿y qué ley hiciste? Pudiste haber hecho
varias leyes, pero ¿y a mí en qué me afectó, en qué me benefició? Ajá. Y ciertamente, como decimos los abogados también, la ley es muy general. Ajá. Solamente un ciudadano siente que una ley le benefició cuando tal vez se coloca en determinada situación y finalmente existe en esa determinada situación una ley que le da un beneficio o que le ayuda a solucionar un problema, ¿sí? Hoy, por ejemplo, una de las leyes, por ejemplo, que en aquel entonces me tocó aprobar fue precisamente que existiera, por ejemplo, un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hubo una reforma constitucional que cuando yo fui diputado se aprobó y que previó que existiera ese Código Nacional, que hasta el año pasado fue cuando se concretizó y ya existe ese Código Nacional que ahorita pues toda la comunidad jurídica se encuentra en amplia capacitación para que entre más en unos años más ya en pleno vigor, en plena vigencia esa ley, que va a ayudar a solucionar varios temas de naturaleza familiar, de naturaleza civil, herencias, divorcios, cuestiones de pensión alimenticia, hacer que los juicios sean más rápidos, ágiles, pero tal vez hasta ese momento, después imagínate, eso se aprobó por allá del 2017, el código cobra vida prácticamente en el 2023, 6 años después incluso que se aprobó esa reforma constitucional, y va a entrar en vigor hasta en un par de años más. ¿Sí? Entonces, pero allá está el trabajo. Esa parte no se ve y esa parte a veces no se entiende. ¿Por qué? Porque como tú dices, al ciudadano le preocupa que su calle tenga alumbrado público, que sus calles estén bien pavimentadas, que no tengan baches, que tenga energía eléctrica, tal vez la comunidad rural, ¿sí? O sea, los servicios de primera mano, que tenga agua potable. ¿Sí? En esa labor, nosotros, el diputado federal, ¿qué es lo que hace? Gestionar recursos desde el presupuesto de la federación, que eso sí es una facultad de la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto para los programas, para que aumenten los recursos de programas para el campo, para las mujeres, para las becas de los jóvenes, para la educación, para las pensiones del adulto mayor, ¿sí? Para que existen centros de justicia de atención para mujeres. Entonces, esa es la labor que hace el diputado, para que existan obras, para que existan recursos en materia de seguridad pública. Entonces, esa es parte de la gestión. ¿Y qué les digo, por ejemplo, cuando alguien me pregunta, no solamente de acá del municipio de Campeche, sino de los restantes 6 municipios, que Miguel Ángel Zulub, cuando fue diputado, pudo durante los 3 años gestionar cerca de 60 millones de pesos adicionales que no fueron ejercidos por Miguel Ángel Zulub, porque la labor del diputado no es aplicar el recurso. La labor del diputado es gestionar el recurso, que al final del día lo aplica el gobierno del estado o los gobiernos municipales para poder obviamente hacer obra y prestar los servicios públicos. En los 3 años que yo fui diputado se lograron obtener 60 millones de pesos que fueron ejercidos por los gobiernos municipales o por el gobierno estatal en diversas obras de pavimentación, de rehabilitación de calles, rehabilitación de parques públicos, rehabilitación incluso de canchas, construcción de canchas techadas. Por ejemplo, acá en la ciudad de Campeche, la cancha del Polvorín, ¿sí?, fue techada con parte de esos recursos públicos que pudimos gestionar. La construcción y el techado también de la cancha de Castamay fue también con parte de esos recursos públicos. Obras de pavimentación también que se realizaron en el municipio de Tenabo, también fue con parte de esos recursos públicos. Rehabilitaciones del Parque Lazareto, del barrio también Ana María Farías, también en Tenabo, se hizo con ello. Pavimentaciones también en Tinún y en la comunidad de Emiliano Zapata, que son comunidades del municipio de Tenabo, también se hizo con parte de esos recursos. El techado también de la escuela primaria Carlos R. Menéndez en Eselchacán, también se hizo con parte de esos recursos. Obras de pavimentación y rehabilitación de calles en Pomuchi y en diversas comunidades de Eselchacán se hicieron también con parte de esos recursos. En Calquiní se techó, por ejemplo, la cancha del barrio Limón en Bécal, se hicieron obras en Pugnachén, en Nuquiní también se pavimentó un buen kilómetro de calles allá en Nuquiní, en la propia cabecera municipal de Calquiní. En Calakmul también logramos llevar recursos. En Calakmul logramos, al igual que en Calakmul y Candelaria, fueran reconocidos como municipios fronterizos, que permitió también, me decía el alcalde Baltasar González, siempre que
eso que permitió atender con fogones, con programas de piso, de techos. Dice, a mí me ayudó que al reconocerse a Calakmul como un municipio fronterizo, que me empezaran a asignar recursos para seguridad pública, me decía, y yo lo reconozco que eso lo logramos gracias a tu trabajo también. Pero fíjate que eso es raro, ¿verdad? Es raro que los alcaldes, inclusive que los gobernadores, le den su lugar a los diputados federales con ese tipo de gestiones. Normalmente, sí, conseguimos más dinero, gestionamos, pero no, eso no se sabe, no llega a la ciudadanía. Entonces, cuando ustedes regresan, como en tu caso, dicen, bueno, empieza a pedir el voto. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste, no? Así es. Porque hay mucho desconocimiento, tanto de la labor del diputado y del senador, como también los efectos que logran, no solamente en cuanto a lo que estás hablando, que le llegue más recursos al ciudadano, el equilibrio de poderes. Así es, el equilibrio de poderes. Y lo mismo en Copelchen, también en Copelchen se hicieron varias obras. O sea, ahora sí que ningún municipio de los que yo representé, en la oportunidad que tuvimos del 2015 al 2018, puedo decir que dejó de recibir algún beneficio. Regresamos también, hicimos allá algunas gestiones, por ejemplo, con la Fundación Colgate, ¿sí? Y pude también regresar a varias localidades a entregar kits de cepillos y pastas dentales que también dimos a niños de varias escuelas primarias, que es parte de nuestra gestión. También hicimos allá alguna alianza también con Fundación Azteca, que permitió llevar también algunos regalos a los niños también de las comunidades en Navidad y en época de Reyes. También atendimos varias cuestiones de gestión, por ejemplo en Isla Arena, recuerdo que en una gira de trabajo también que hicimos en algún momento por Isla Arena, regresando a visitar algunas comunidades, nos pidieron, por ejemplo, material para techar allá en la iglesia. Estaban haciendo trabajos del techado de la iglesia, les donamos material, atendimos también algunos requerimientos de jóvenes que de muy escasos recursos, a veces con algunas computadoras, de repente los papás me decían, oye, mi hijo es muy bueno, mi hija es muy buena en los estudios, pero nos está haciendo falta un empujoncito, yo ya tengo ahorrado algo. Pudimos entregar también ese tipo de gestiones, ni qué decir de medicamentos o bastones o andanderas para las personas de la tercera edad. O sea, atendimos en la medida de lo posible, Carlos, ¿sí?, varias gestiones. Entonces, por eso, como yo les digo ahorita que estamos recorriendo nuevamente, ¿sí?, en esta campaña para obtener nuevamente la confianza y el voto el 2 de junio a favor del PRI, a favor del PAN o del PRD, que es una coalición. Fuerza y Corazón por México. Sí. Yo les puedo mirar a los ojos y decirles a la cara lo que hicimos, ¿sí?, lo que hicimos y lo que queremos seguir haciendo por toda la gente. En cambio, también me topo de que nadie conoce después de mí quiénes fueron los diputados federales. O sea, nadie me sabe decir el nombre. Los que están ahorita. Los que están ahorita o el que me sucedió, e incluso algunos me dicen, ni vinieron a hacer campaña, ni siquiera los conocemos y ni siquiera... Y menos regresaron, ¿no? Menos regresaron, ni siquiera para reclamarles y ni siquiera para mentárselas en dado caso. No sabemos a quién se la tenemos que mentar. ¿Y tú dónde estabas? Yo en esos 3 años que como quien dicen, desapareciste para el pueblo de Campeche. ¿Dónde estaba Miguel Zúñiga? Pues yo seguía estando en Campeche. Después de que terminé en el 2018, te reitero, no tuve otra oportunidad para ocupar algún cargo de elección popular, no estuve en el servicio público, me dediqué a lo que siempre me había dedicado también cuando no estaba en el servicio público, en un cargo de elección popular, a ejercer mi profesión como abogado, a litigar. Tenía casos acá en Campeche, a veces tenía casos en Yucatán, en Quintana Roo, en otros estados de la República, incluso en la propia Ciudad de México, pero al final del día yo seguía estando aquí en Campeche. Luego me llegó la oportunidad de estar prácticamente como asesor parlamentario del grupo en la Cámara de Diputados del PRI, pero sin embargo sigo estando en Campeche, sigo viviendo en Campeche y me sigue preocupando lo que acontece en Campeche. Por eso estoy dispuesto a seguir trabajando por ello. A ver, mucha gente sí te recuerda, ¿verdad?, en los recorridos que haces. Desde luego, nos recuerdan sobre todo con lo que hemos impulsado, no tanto también, sí, se les acuerda a varios porque hicimos varias giras también cuando fui diputado federal, pero recuerdan también lo que hicimos en otros cargos también de elección popular, no de elección popular, sino dentro del servicio público que tuvimos cuando fui, por ejemplo, secretario de Desarrollo Social y Regional. Mucha gente ahorita me dice, oiga, los paquetes de útiles escolares que ustedes daban, los tenis que ustedes daban a los niños,
los uniformes escolares. Ya eso desapareció, eso nos ayudaba. Eso lo crearon ustedes, eso, ¿no? Lo creamos nosotros. Muchos me dicen eso a mí, por ejemplo, una señora me dice, a mí ustedes con los gobiernos priistas, con esos apoyos que nos daban, me permitía ahorrarme cada año 3,000 pesos, porque yo tengo 3 hijos que iban a la primaria, tenía otro que iba a la secundaria, pero con la ayuda que me daban en la secundaria, en la primaria, me echaba ahora sí que la mano. Claro. ¿Sí? Entonces toda esa gente lo recuerda también cuando los más de 1,000 comités solidarios que existían, en donde les dábamos también un recurso para que ellos pusieran la mano de obra y que se construyeron centros de salud, se construyeron bardas, se construyeron aulas, se hicieron mejoras en las iglesias o en los templos, se pintaban los parques, se rehabilitaban o se construían bardas, construían también gradas en los campos. Todavía me da muchísimo gusto que ahorita que nuevamente estamos recorriendo, cuando paso por ejemplo por Ichec, por Suctuc, por Pueblo Nuevo, cuando vamos a otras comunidades también de Calquiní, de Selchacán, de Silvalché, de Jopelchen, de Calakmul, vemos que todas esas obras donde ayudamos a la gente proporcionándoles el recurso y que ellos ponían la mano de obra, todavía esas obras las siguen utilizando, y esa es la principal satisfacción que es algo que no se le olvida a la gente, escasos recursos, Miguel, y hasta la fecha se sigue extrañando. ¿Por qué? Porque precisamente el tema económico en las comunidades rurales es algo verdaderamente crítico. Mandar a la escuela a 2, 3 chamacos es verdaderamente crítico. Y lo recuerdo y muy bien, creo que de las cosas que se le tienen que reconocer a Fernando Ortega y a ti, que fuiste el secretario de Desarrollo Social, fue ese apoyo que crearon de uniformes útiles, y que hasta el día de hoy lo siguen recordando la gente. Lo siguen recordando, pero además el problema es que los que llegaron lo dan a cuentagotas cuando se les ocurre. Así sea, es. Algo que verdaderamente beneficia a la gente de escasos recursos. ¿Cómo es posible que lo quites, lo desaparezcas o lo des a cuentagotas? Son las cosas que se tienen que retomar. ¿Para qué? Para que la gente más necesitada se ayude. Vienen y lo borran. Por eso creo que más se acuerda la gente de ti, ¿no? Sí, y en esta semana también nos reunimos también con algunas artesanas, urdidoras de hamaca de Nunquiní, en el municipio de Calquiní, y algo que ellas me decían: cuando los gobiernos priistas estaban, habían programas donde nos daban hilos, donde nos daban el material. Dice, eso nos ayudaba porque hacíamos las hamacas, hacíamos también otros tipos de artesanías, pero lo más importante, habían programas que permitían que una representante de nosotras se fuera a diversas ferias en Tabasco, en Veracruz, en Oaxaca, en la propia Ciudad de México, me decían, donde nos pagaban el boleto de avión, donde nos pagaban el hotel, donde nos pagaban la alimentación, y nuestra compañera o 2 compañeras que a veces iban en representación de todas nosotras, llevaban el producto, lo vendían, y cuando regresaban nos repartían lo que nos correspondía del ingreso, de las ganancias, y el gobierno nos ayudaba de esa manera. Hoy no existen esos programas. Dicen, hoy a veces de repente te hablan y te dicen, pues hay una feria, te conseguí un espacio, así como el gran favor. Ah, perfecto, ¿y qué tengo que hacer? Primero tienes que pagar 12,000 pesos porque es lo que te sale el espacio. Y cuando preguntas, ¿y el pasaje, y el hotel, y la alimentación? Ah, no, eso corre por tu cuenta. O sea, ¿y qué apoyo entonces nos están dando si nosotros tenemos que pagar todo? De antes esos programas nos ayudaban. Y eso lo hacía cada 6 meses, Carlos, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que dirigió, por cierto, nuestra candidata a presidenta de la República, Xóchitl Gálvez, hacía ese tipo de ferias, ayudaba a nuestros artesanos y artesanas. Hoy todo eso desapareció. Me he topado también con gente que te dice, gracias al microcrédito que ustedes nos dieron, que había, donde nos daban préstamos a la palabra, que lo devolvíamos y luego nos duplicaban el monto. Hoy tengo mi pequeño negocio que veo con tristeza cómo se viene abajo porque no hay flujo. La economía en Campeche está muerta. Es correcto. Sí, entonces todo lo que habíamos avanzado también en esa materia se ha venido abajo y da tristeza. Por eso es que en el diario contacto con la gente, que estamos recorriendo ahorita las colonias, las unidades habitacionales, los fraccionamientos, las localidades, los 7 municipios,
Lo que nosotros le estamos también comentando y compartiendo con ellos es que la elección del 2 de junio no se está decidiendo tan solamente cargos de elección popular. Se está decidiendo el futuro de lo que queremos que venga para todos nosotros. Optamos por la continuidad de la deformación, porque eso es lo que hay que decir. Ajá. No hubo transformación, fue deformación. Destruyeron y deformaron todo el sistema de salud, destruyeron y deformaron todo lo que tenía que ver con los programas para el campo, destruyeron y deformaron todo lo que tenía que ver con los apoyos a los pescadores, destruyeron y deformaron todo lo que tenía que ver con el sistema educativo, ¿sí? Destruyeron nuestra paz, nuestra seguridad, ¿no? Que es lo que más apreciamos aquí en Campeche. ¿Sí? ¿Optamos por esa continuidad de la deformación o se opta por el camino de la reconstrucción? Y el camino de la reconstrucción lo representa precisamente esa alianza Fuerza y Corazón por México, en donde están los tres partidos, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, que hace muchos años éramos precisamente tal vez contendientes, antagónicos. ¿Cuándo se iba a pensar que el PRI iba a estar unido con el PAN o con el PRD? Sin embargo, hoy estos tres partidos que integramos esta coalición, Fuerza y Corazón por México, lo hacemos porque nos interesa el interés superior, que es el bienestar, la salud del pueblo de México, del pueblo de Campeche. Porque son los tres partidos que nos hemos dado cuenta de que lo que representa Morena no es verdaderamente el trabajar para el beneficio de la gente. Porque si fuera así, no hubieran destruido todo lo que han destruido hasta el día de hoy. Ok. Óyeme, a ver, preguntas obvias que tenía que hacerte. A ver, cuando se refieren a los candidatos de la alianza, ¿sí?, de esta alianza PRI, PAN, PRD, ya sea a diputado, senador o a los cargos ya locales que ya se están definiendo, igual que en el caso del PRI van solos, ¿no? Todo el mundo dice, son los candidatos de Alito. Y Alito pareciera que representa, según lo que dicen acá en Campeche, lo peor que le ha pasado a la política. El mismo presidente lo dice. Corrupto, un saqueador. Yo te preguntaría así, a ver, ¿qué representa Miguel Ángel Zulú? ¿Va a representar esos intereses del hoy presidente nacional del PRI? Porque es campechano. ¿Qué intereses va a representar realmente Miguel Ángel Zulú? Yo represento, y siempre he representado, y estoy decidido a seguir representando los intereses del pueblo de Campeche. Alejandro Moreno es el presidente del partido en el cual yo milito, es hoy el presidente nacional, fue gobernador del estado. Yo creo que Alejandro Moreno hizo diversas obras que hoy también el pueblo de Campeche se lo está reconociendo. Entre algunas de las obras que, por ejemplo, hizo, te puedo decir que juntamente en equipo con recursos que también nosotros en su oportunidad pudimos conseguir como parte de estos recursos adicionales que te he compartido al inicio de esta entrevista, se encuentran que en el primer año de gobierno Alejandro Moreno techó 100 canchas en todo el territorio del estado. Hoy yo quisiera preguntar, ¿en qué momento hemos visto del actual gobierno de Morena que se hiciera obras de este alcance? Hoy, por ejemplo, Cibalché, que pertenece a mi distrito, puede disfrutar, y no sabes lo maravilloso que es pasar por la tarde-noche en los recorridos que estoy haciendo por allá también, y ver que la gente de Cibalché disfruta de un bello parque, ¿sí?, que fue una obra también de Alejandro Moreno. Que además también en el caso de Cibalché, gracias a Alejandro Moreno, hoy Cibalché es uno de los 13 municipios del estado. Y así como en Cibalché te estoy poniendo este ejemplo, también hubieron otras obras en Calquiní, en Eselchacán, en Jopelchen, en Calakmul, en Tenabo, aquí en Campeche, que son los municipios que integran el primer distrito, pero también en el resto del estado. Hoy también muchos campechanos, muchos campesinos, muchas mujeres nos dicen, Alito sí me apoyó, Alito venía también a mi comunidad, que es algo que hoy no se ve. Y también me comparten, yo cuando iba a hacer una gestión sabía dónde tenía que tocar, en qué dependencia, pero lo más importante, conocía quién estaba al frente de esa dependencia. Hoy nos damos cuenta que los campechanos y las campechanas no conocen a ningún integrante del gabinete. Todos son foráneos. Todos son foráneos. Y también lo que me dicen es,
que les preocupa el tema de la seguridad, que antes, cuando se hablaba de algún tema, de alguien que perdiera la vida, pues se hablaba de que tal vez eso derivó de una riña, sí, pero no era lo habitual. No era lo que estamos viendo ahorita. Sí, y hoy estamos hablando de ejecuciones, no estamos hablando precisamente de homicidios. Entonces eso, la gente dice, nos preocupa, se ha perdido, se ha roto la paz. Ahorita, por ejemplo, les preocupa, ayer, por ejemplo, esos días nos decía una persona de Calquiní que trabaja en una maquiladora y dice, y me preocupa porque parece ser que la maquiladora ya está pensando en cerrar y durante mucho tiempo nos ha dado empleo. Claro. Y todo eso se debe a la falta de coordinación, a la falta de apoyo también, porque el gobierno federal y el gobierno del estado fortalezca la presencia de esos centros de trabajo que le brindan un empleo y un ingreso a muchas campechanas y campechanos. Eso también es algo que también ya enciende un foco, ya ni amarillo, sino rojo. Rojo, ¿no? Sí. Pero también los campechanos, algo que también nos han compartido es que les molesta ese enfrentamiento que se da entre varios actores políticos, en donde solamente trata de pleitos estériles, donde por ejemplo, hace unos días por acá de la colonia Sinaí y Samulá nos decían, ojalá y esos pleitos que se traen, sí, me solucionara el problema que yo tengo de mi calle o del agua potable. Dice, ojalá esos pleitos donde quien está mejor visto en las redes sociales o vista en las redes sociales, me solucionara mi problema. Entonces los campechanos allá nos damos cuenta de que están cansados y hartos. Por eso yo desde el primer día que empecé campaña, yo he convocado también a todos los otros contendientes de los demás partidos por la Diputación Federal a que respetemos a los ciudadanos, a que nos dejemos de estar peleando y a que sepamos escuchar y a presentarles propuestas, porque los ciudadanos es lo que quieren. Sí, es lo que están esperando. Y están comparando, Carlos, están comparando. Supuesto. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca, el ciudadano no es tonto ni tonta, te lo dicen, tienen mucha claridad en lo que está aconteciendo y por eso ellos están poniendo mucha atención en cada uno de los perfiles de quienes estamos hoy visitando. Qué bueno que sea así, Miguel, qué bueno, porque creo que has tocado el punto medular ahorita que está en boca y en la mente de todos los campechanos, el vivir en esta confrontación, en estas campañas de odio, de guerra sucia, de redes sociales minadas, de mucha manipulación. Eso no lo quiere el campechano. Pero hablando precisamente de eso, y también te lo tenía que preguntar, por ejemplo, cuando tú reapareces y suena el nombre de Miguel Ángel Zulub como candidato otra vez a diputado federal y dicen, lo confirman, va Miguel Ángel Zulub y aparece en escena Sonia Cuevas. Y yo no sé si hay algún tema personal ahí. No. Pues mira, tema personal ninguno. No, a ver. Yo a Sonia... A ver, permíteme. A ver, no hay ningún tema personal. Ningún tema personal. Pero sí la ha agarrado contra ti. Y quienes están en torno a ella, por lo que yo veo, y algunos de tus detractores, por llamarlo así, la han emprendido contra ti. Primero que nada, todos sabemos que tú vienes de un municipio. Así es. ¿Sí? ¿Eres de Nunquiní? De Selchacán. De Selchacán. Bueno, Sonia es de Calquiní. Y Sonia también se ha autonombrado ella como parte de las etnias, de indígena, y ha buscado siempre esos cargos de elección. Entonces vi que la agarró ya personal contra ti, sus seguidores también, y se han metido así, pero duro, ¿no? Acusándote de que pues casi te ponen que eres un indígena fifí, ¿no? Que, por ejemplo, viene a Campeche, se da su baño de pueblo y luego se va que a un Starbucks, que a una plaza, así. Te han puesto en ese nivel, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención. Dije, yo cuando a Miguel se lo voy a preguntar, ¿hay algo personal? No, ninguno, la verdad. ¿Tiene un trasfondo político? Sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que tú lo decías muy bien. En tiempos de campaña surgen las campañas sucias que tratan de quitar simpatías, de quitar percepciones. En mi caso, yo siempre he sido una persona transparente. Todo el mundo sabe y siempre lo he comentado también. Yo nací en Selchacán, desde los 3 años. Mi papá, también por la falta de oportunidades y por el oficio que él desempeñaba, pues venimos a vivir a Campeche. He hecho más vida también, y lo reconozco siempre aquí en Campeche, pero el hecho de que yo haya vivido más en Campeche no me quita tampoco el hecho de sentirme orgulloso de mis raíces indígenas. Soy orgullosamente maya, siempre lo digo, no solamente en Campeche, en cualquier lugar en que me paro, aún en la Ciudad de México, y conviviendo con personas de cualquier nivel socioeconómico, yo siempre me ostento como maya, porque los mayas fuimos una gran cultura, Carlos. Somos una gran cultura. Sí, yo tengo mis 2 apellidos mayas, Zulub Camal,
Son dos apellidos mayas, tú también tienes el Camal. El Camal, claro. ¿Sí? Y al final del día tenemos que seguir trabajando por nuestras comunidades y pueblos indígenas, pero también yo tengo algo muy claro. Nuestro origen no implica tampoco que sea el mismo destino que persigamos. Claro. ¿Sí? Mi padre es albañil, de oficio albañil, mi mamá ama de casa. Hay muchos también que hoy son maestros, que hoy son abogados, que hoy son enfermeras, que hoy son doctores, que tuvieron padres campesinos, pescadores, por supuesto. Que empleados, tal vez, trabajadores, ¿no? Choferes, que es un oficio muy digno, pero que con ese oficio muchos padres como los míos nos dieron la oportunidad de estudiar, nos dieron la oportunidad de tener mejores condiciones de vida, ¿sí? Y que si lo supimos aprovechar para orgullo de ellos mismos, claro, porque es un orgullo también, sí, que vernos crecer, de vernos cómo vamos a desarrollar, de tener esas condiciones de vida, si lo supimos aprovechar, pues la vamos a tener. Nuestro origen humilde, ¿sí? No precisamente indica que sigamos viviendo en condiciones de pobreza, al contrario, tenemos que seguir adelante, y gracias también a la escuela pública, que los gobiernos priistas construyeron un sistema educativo nacional, muchos mexicanos y mexicanas hoy en día pudimos progresar. Claro, salir adelante. Sí, y eso tenemos que decirlo. Y en el caso de Sonia Cuevas, retomando, yo la respeto como mujer, la respeto como una luchadora social. Tuve la oportunidad de coincidir con ella cuando yo fui presidente del Comité Directivo Estatal de mi partido, el PRI. Ella era la líder de la CNC, de la Liga de Comunidades Agrarias. ¿Sí? Trabajamos de la mano también en algunas gestiones con ella. Entonces, para mí tiene todo su respeto. ¿Sí? Ahora sí que si por una cuestión política alguien pudiera estar utilizándola, bueno, pues lo respeto. Yo siempre le tiendo la mano a todos, porque algo que tenemos que tener muy claro es que somos campechanos, somos campechanas, y todos vivimos en este gran estado que es Campeche, y no podemos vivir de las confrontaciones y generando divisionismos y odios. ¿En qué se fijó Fernando Ortega para darte la oportunidad, Miguel Ángel? Mira, pues yo conocí al liceo Fernando Ortega cuando era estudiante, cuando era estudiante todavía de la preparatoria. En alguna oportunidad que tuvo él de invitarnos a varios estudiantes que participábamos en política estudiantil y que también teníamos buenos promedios en la escuela. Allá tuve la oportunidad de coincidir con él. Cuando se premiaba a los mejores estudiantes, se nos otorgaban becas. Yo puedo decir de que, así como con el esfuerzo de mis padres, que también me dieron la oportunidad, que tal vez se quitaban de la boca tomarse un refresco, comprarse algún zapato, todo para que yo pudiera seguir estudiando, también puedo decir con orgullo que yo también le echaba muchas ganas, y eso me permitió tener becas que me permitían también apoyarme. Allá fue donde tuve la oportunidad de conocer al liceo Fernando Ortega. Él nos siguió consecuentando a varios jóvenes estudiantes que luego tuvimos oportunidades también desde cuando él fue presidente de la Gran Comisión en el Congreso del Estado. Cuando yo salgo de la Facultad de Derecho en el año 2000, él iba a ser diputado local, ¿sí? Y en alguna ocasión que lo vi en un evento me dijo, ¿qué estás haciendo? Nada, pues ya estoy saliendo ahorita. Me dice, veme a ver, y me dio la oportunidad de mi primera empleo formal laboral, de trabajar en el Congreso del Estado con el licenciado José Luis Balancha Nona, en el área de estudios y procesos legislativos. Posteriormente trabajé con el contador Tirso Agustín R. de la Gala como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado. Luego tuve la oportunidad también de hacer equipo con el licenciado Fernando Ortega en la Contraloría del municipio, y de allá se empezaron a dar varias oportunidades que tuve con él dentro de su gobierno en el Estado, dentro de las cuales recuerdo con mucho afecto el haber sido secretario de Desarrollo Social, porque eso me permitió conocer el Estado completo, ¿no? Curiosamente, en el 2012, muchos recordarán de que yo también en su momento fui postulado como candidato para diputado federal, y 48 horas antes de que iniciáramos campaña, por un tema de equidad de género, tuve que dejar la candidatura, ¿sí? Y luego, posteriormente, en octubre del 2012 de ese mismo año, pues me invita a ser secretario de Desarrollo Social. Me sentí muy afortunado en aquel momento, porque como diputado federal tal vez iba yo a recorrer la mitad del Estado, pero como secretario de Desarrollo Social me dio la gran experiencia y la oportunidad
de conocer mejor al estado de Campeche, de conocer las necesidades de Palizada, de conocer las necesidades de la península de Atasta, de Carmen, de Candelaria, de Escárcega, y ni qué decir de todo el Camino Real, de Calakmul y de Jopelchem. Y eso me permitió de trabajar de la mano y me permitió también el aprender a hacer equipo con los ciudadanos, con estas acciones que ya comentamos que hacíamos a través de los comités solidarios, de atender las necesidades más apremiantes de cada comunidad, de las personas. Y creo que eso es lo que me ha respaldado y me ha dado la experiencia para decir, quiero ser nuevamente tu representante en la Cámara de Diputados porque conozco las necesidades de Campeche y quiero ser un digno representante de todos los campechanos. Y tal vez eso no te perdonan los que se sienten de sangre azul o de apellido rimbombante. Pues porque mira, tú todo te lo has ganado a pulso, ¿no? Pues mira, yo creo, no perteneces, y te lo tengo que decir, porque hoy lo que vemos es que para que puedas ocupar una posición en el gobierno o una candidatura, tienes que ser de esas familias o tener una relación cercana. Pues mira, tu caso creo que es de las excepciones, ¿no? Yo creo que hay que hacer equipo con todos, reitero. Pero ¿no te ha sido difícil eso, Miguel? Toda participación política yo creo que es difícil, ¿no? Porque pues hay otros actores políticos, hay otras campechanas y campechanos que desean también tener esas oportunidades, claro. Pero creo que en la medida en que tú aprendes a que esto no es nada personal, a que en política no puedes tener resentimientos, no puedes cobrar venganzas porque tal vez en algún momento digas alguien me arrebató una oportunidad, porque al final del día vivimos acá. Campeche es un estado de paz, Campeche es un estado que no rebasamos el 1,000,000 de habitantes, todos nos conocemos, todos sabemos quiénes somos, y bueno, si al final del día lo que queremos es cuidar nuestra casa común que es Campeche, no podemos caer en ese tipo de rencillas. Yo lamento que en los tiempos actuales en otros actores políticos han caído en ese tipo de conflictos, pero la gente campechana es una gente de paz, y yo creo que debemos de apostarle más a comparar nuestras propuestas, a comparar nuestras ideas, a que en medio de esa diferencia... A comparar perfiles también. A comparar perfiles, pero que en medio de esas diferencias busquemos nuestra integración. ¿Y qué perseguirá esa integración? El bienestar de Campeche. Sí. Pero yo creo que en este caso particular de los diputados federales, hay que revisar bien los perfiles, pero así minuciosamente, porque ya sabes cómo se dan las cosas en los partidos, ¿no? Y no porque estés tú aquí, pero quien aspira a ir a una Cámara Federal o a la Cámara de Senadores, tiene que tener cuando menos los estudios de derecho, básicos y elementales, y tener también experiencia en temas legislativos. Desde luego. Eso es lo que yo creo que porque tiene una parte técnica. Por supuesto. Eso es lo que tienen que revisar los ciudadanos. Y por supuesto, ¿qué otros cargos han ocupado para tratar de aspirar a esa posición? Y te preguntaría, ¿por qué los campechanos hoy tendrían que votar por ti? ¿Qué les estás proponiendo ahorita? Pues fíjate, lo primero, si te vas a mi perfil, tenemos la experiencia, ya sabemos el camino que hay que recorrer. La Cámara de Diputados, yo siempre he dicho que es una jungla, Carlos. Esa es la experiencia que me ha dejado. ¿Por qué una jungla? Porque son 500 diputados. Cada uno de esos 500 es un mundo. Por supuesto. Cada uno de esos diputados representa 32 entidades federativas que tienen intereses muy diversos. Claro. Los intereses de Baja California no son los mismos a los de Campeche, los intereses de Veracruz no son los mismos al de Durango, ¿sí? Entonces, pero si a eso le sumas las diferencias de perfiles de que el que es maestro, o que es doctor, o que es arquitecto, o que también hay representantes también que campesinos, encuentras una diversidad de perfiles, entonces vuelves a tener otra gran diversidad. Okay. Entonces, y en la Cámara de Diputados tenemos que ir a conciliar todos esos intereses para que en cada ley que se aprueba, para que en cada presupuesto que se aprueba, estén representados todos esos intereses tan diversos de perfiles, de regiones e incluso hasta de actividades profesionales, ¿no? Entonces, tenemos la experiencia, ya conocemos el camino, ya sabemos cómo gestionar los recursos, ya sabemos también
qué cosas para que aterricen los recursos que se necesitan en Campeche hay que llevar en ley. Por ejemplo, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad es un tema que preocupa a todos, pero que también tenemos que hacer algo por quienes integran los cuerpos policiales o cuerpos de policía. El policía hoy de Campeche y de toda la República necesita capacitación, necesita equipamiento, necesita adiestramiento técnico, de inteligencias, como muchas veces se dice. Tenemos que establecer en ley qué tipo de capacitación, cómo se va a dar la capacitación. Tenemos que establecer también en el presupuesto que existan programas que verdaderamente atiendan en las capacitaciones o en los cursos que requieran los policías de forma adecuada, porque tal vez la capacitación que necesita el policía de acá de Campeche no es la misma que necesita el de Guerrero. Es muy diferente. Claro. Es muy diferente. Pero también a los policías hay que establecer en ley que si van a arriesgar su vida, su integridad física, más que cualquier otro ciudadano en cualquier otro oficio que desempeñe, ¿qué prestaciones laborales, por ejemplo, tiene? Y una de las propuestas que nosotros vamos a considerar con la confianza y hacer con la confianza de los ciudadanos es establecer desde la ley en materia de seguridad pública que los policías tengan jornadas adecuadas, ¿sí?, para que puedan cumplir muy bien esa labor de vigilancia que tienen a su cargo. Que tengan becas sus hijos, ¿sí?, que tengan seguro de vida. ¿Por qué becas para sus hijos? Porque ¿qué es lo que le está preocupando al policía cuando está desempeñando su función? Que su familia esté bien, que su familia tenga un techo. Por eso vamos a proponer que también tengan Infonavit, que sus hijos puedan tal vez tener oportunidades de estudio para tener mejores condiciones de vida, ¿sí?, en una escuela pública o en una escuela privada, ¿sí?, y que el policía sienta que vale la pena el que esté arriesgando su integridad física o su vida, protegiéndonos a todos los demás, porque su familia va a estar bien y va a ser bien retribuida esa actividad. Eso hay que llevarlo en la ley, pero también hay que llevar en la ley lo que debe establecerse para fortalecer nuestro sistema educativo. Por ejemplo, cuando se hace la reforma que impulsa el presidente Enrique Peña Nieto, de entre algunas cosas que fueron muy bien aceptadas, fue el reconocimiento a la labor que varios maestros hacen para diseñar los planes de estudio bajo una figura que se llama asesores técnicos pedagógicos. Se les reconoció por primera vez en la ley que existiera ese puesto o esa categoría o esa clave, como muchos maestros lo dicen. Pero cuando el gobierno de Morena manda una reforma a las leyes de educación, borran esa categoría. Y muchos hoy en día dicen, no se me está reconociendo la labor que yo hago, o no, ya no puedo cumplir debidamente, y los maestros dicen, los asesores técnicos pedagógicos son un gran apoyo para la labor de enseñanza que realizamos. Una de mis propuestas es hacer que se reforme la ley de educación para que se reconozca nuevamente esa figura. Pero también muchos maestros me dicen, oye, las jubilaciones nos la están dando en UMAS y no en salario mínimo. Y la UMA hoy, ¿sí?, cuesta menos que el salario mínimo. Y entonces me voy a jubilar con un sueldo, ¿sí?, con una prestación que está por debajo de lo que yo estoy ganando hoy en día. Entonces, a mí me tocó, como diputado federal en 2015 a 2018, aprobar la ley de las UMAS, la ley de unidad medida de actualización. Pero la esencia de la UMA era sobre todo que existiera esa unidad de medida para actualizar multas, para actualizar algunos pagos de derechos, y que permitiera obviamente sentar la base a que eso ayudara a que el salario mínimo empezara a incrementarse. Pero resulta que lo que se concibió de una forma se tergiversó, ¿sí? Entonces esa también es una de mis propuestas. También hace el 5 de febrero el gobierno federal manda un paquete de iniciativas supuestamente para beneficiar a los maestros y dice salario profesional para todos los maestros. Y todos los maestros dicen, oye, qué bien,
Pero resulta cuando tú lees la iniciativa que mandó el gobierno federal, la iniciativa no dice salario profesional para todos los maestros, la iniciativa lo que dice es salario profesional, ¿sí?, para los maestros de educación básica de tiempo completo. Y los maestros saben que no todos tienen tiempo completo. Ajá. Y que cuando dices básica ya dejaste fuera a educación inicial muchas veces, ya dejaste fuera a educación preescolar. Sí. Otro detalle también, el trato que tienen o las prestaciones que tienen los maestros de educación especial, de educación física, de educación inicial, no es el mismo trato que tiene un maestro de primaria o un maestro de secundaria. Y también los maestros de telesecundaria que cada semana dejan sus hogares para irse a una comunidad, no están siendo reconocidos debidamente sus prestaciones. Entonces, eso es otro aspecto que también vamos a atender para que se establezca en ley y que se sientan las bases para que permitan, obviamente, al magisterio ser reconocidos en esa labor que a diario desempeña. Muy bien. Veo que son varias las propuestas que tienes, ¿no? Desde luego, tenemos de forma general, también estamos proponiendo, y también acá va, porque ha habido mucha falsa información. De repente me he topado con adultos mayores, es que yo quisiera votar por el PRI, porque ustedes sabemos que han trabajado, pero me han dicho que si voto por el PRI, mi pensión la voy a perder. Y no es así. Lo que hemos comentado es que la pensión va a permanecer, porque el PRI fue principalmente también uno de los impulsores a que estuviera en la Constitución, que los programas sociales, venga el gobierno que venga, no van a desaparecer. Y en mi caso, Carlos, ¿cómo ir en contra de los programas sociales si siempre he pugnado porque existan programas sociales? Claro. ¿Sí? Entonces, por eso también en los volantes y en las propuestas que hemos venido compartiendo ahorita con los ciudadanos, acá decimos sí a los programas sociales, para que quede claro que Miguel Ángel Zulú, de contar con la confianza ciudadana que vote por el PRI el próximo 2 de junio, será un principal defensor de los programas sociales, un principal aliado para que los programas sociales vayan mejorando y no que desaparezcan. ¿Sí? Y que no se sientan temor los adultos mayores, su pensión la van a seguir recibiendo, pero lo que queremos es que el medicamento que hoy compran con la pensión porque el centro de salud o el hospital público no se los está dando, lo reciban de forma gratuita. Exacto. Lo reciban de forma gratuita. Como era antes. Y de igual forma, una de nuestras principales propuestas que traemos y que también Xóchitl Gálvez lo ha mencionado, que lo va a impulsar de ser la presidenta de la República, es que la pensión ya no se otorgue hasta los 68 o 65 años, sino se otorga a partir de los 60 años. Y que eso ayudaría a un buen número también de campechanas y campechanos que ya tienen 60, que no llegan a los 65 o que están próximos a cumplir 60, porque de lograrse esta modificación también en la ley, pues los estaría beneficiando ya muy próximamente. Oye, ¿cómo luchar contra, ahorita que tocaste ese tema, cómo luchar contra esa campaña que trae el gobierno de Morena, el gobierno federal? Porque ellos quieren que la mayoría sea morena en la Cámara Federal y de senadores contra los programas sociales. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué les dices tú para convencerlos que voten por ti? Pues primero que nada, reitero, que el PRI, que la coalición Fuerza y Corazón por México, PRI, PAN, PRD, no estamos en contra de los programas sociales. Al contrario, los queremos obviamente mejorar, ¿no? Queremos adicionar otros, como por ejemplo restablecer el Seguro Popular o un sistema de salud universal, ¿sí?, que verdaderamente brinde la atención médica que merece no solamente el adulto mayor, sino también el joven, la mujer, el niño, el adolescente, la familia completa cuando así se requiere, ¿sí? Entonces no somos enemigos de los programas sociales y eso hay que dejarlo claro, pero además también los programas sociales no tienen un dueño o una dueña, Los únicos dueños de los programas sociales somos los propios ciudadanos, ¿sí? Y en la Constitución ya está escrito que esos programas sociales, venga el gobierno que venga, con las siglas que vengan, los programas sociales van a permanecer. Los programas sociales no vienen de ahora, no se inventaron en el 2019 cuando Morena ganó. Los programas sociales ya venían desde hace mucho. Esta semana justamente una señora nos decía, con las becas, por ejemplo, de los niños, que antes con solidaridad
desde el presidente Salinas, con Progresa, con Oportunidades, con Prospera, a todas las familias que tenían hijos que estaban estudiando, se le entregaba una beca por cada niño y se les pagaba puntual. Se les hacía cada 2 meses la entrega incluso hasta de despensas, del apoyo económico, ¿sí? Y que si una familia tenía 3 niños, a los 3 niños les tocaba. Y a eso se les sumaba los apoyos adicionales que los gobiernos locales ponían, que en el caso de Campeche, hasta hace algunos determinados años, ¿sí? Era uniforme escolar, paquetes de útiles escolares, computadoras, tenis, zapatos, que eso era adicional a lo que hasta el gobierno federal daba. Les dieron, mochilas, ¿no? ¿Sí? Pero que cuando entra Morena, dicen, vamos a continuar fortaleciendo, y ahora las becas solamente se entrega 1 por niño. Pero además me decían las señoras, oiga, y no entendemos, porque a nosotros nos dijeron que iban a hacer 6 pagos bimestrales, ¿sí? Y resulta que el primer año nos dieron 3. El año pasado solamente nos pagaron 2 veces, y este año nada más nos han pagado una sola vez. Y entonces mi pregunta es, ¿quién se está quedando con el dinero que no les están entregando a las familias, a los niños, y que es una ayuda para ellos para que sus hijos vayan a la escuela? Y acá cabe recordar también que hace aproximadamente un mes, casi, ¿sí? El exsecretario de Hacienda, el primer secretario de Hacienda que tuvo Morena, que tuvo el gobierno federal, él hizo de conocimiento público que él tuvo conocimiento de que más de 600,000 personas aparecían en un padrón de beneficiarios, pero que eran personas que no estaban recibiendo el apoyo, que nada más aparecían en un listado, y la gran pregunta era, ¿quién se está quedando con ese dinero? Y entonces la pregunta es, la corrupción que tanto se dijo que se iba a combatir, ¿sí? ¿Se combatió o aumentó? Así es. ¿Sí? Claro. Lamentablemente el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, falleció. Él había anunciado que con pruebas en la mano iba a comprobar que había una fuga de todo ese dinero, que habían personas que tal vez aparecían en el listado, pero que no estaban recibiendo el beneficio. Y pues lamentablemente falleció y ya no pudo comprobar con evidencias que él tenía esto que estaba aconteciendo y que reflejaba la corrupción, la alta corrupción que existe hoy en día también en los programas sociales. Pues la verdad es que los ciudadanos tienen, no está fácil lo que están viviendo ahorita con esta cuestión de lo que tiene Morena, de, por ejemplo, comparar con ustedes lo que hacía el PRI antes, los otros que surgieron, los nuevos, ¿no? Los que dicen ser nuevos, que están ahorita también en el escenario. ¿Cómo ves tú a tus adversarios políticos? Pues mira, les expreso mi respeto a cada uno de ellos, pero también yo exhorto más a la gente, invito a la gente a que pueda comparar. Morena falló, ¿sí? El PRI tiene la experiencia que los otros no tienen. Y en momentos de crisis, en momentos como los que estamos viviendo, hay que apostarle por quienes sí sabemos resolver. Y los que sí sabemos resolver somos quienes integramos la Alianza Fuerza y Corazón por México. Y en el caso particular de los priistas, bien lo hemos comentado también, el PRI no es perfecto. Al final del día, nadie, ningún ser humano es perfecto, y el PRI es un partido que está integrado por seres humanos que somos imperfectos. Claro. Tenemos virtudes y desvirtudes. Como en todos lados. Como en todos lados, pero lo que sí podemos afirmar es que el PRI sí sabe resolver, el PRI sí sabe gobernar y sí sabe brindar soluciones a la gente y atender verdaderamente a la gente. ¿Qué le dirías a los campechanos que te estás viendo? Que nos den la confianza, que nos den la confianza, que en estos días estaremos seguramente visitándoles. Son 90 días de campaña, Carlos, 90 días que no alcanzan para visitar toda esta gran ciudad de Campeche, con todas las colonias, unidades habitacionales, fraccionamientos que existen. Pero si a eso le sumo que a la ciudad de Campeche yo le tengo que sumar más de 200 localidades que integran el distrito, o sea, no nos alcanza el tiempo. Estamos caminando desde la mañana hasta muy tarde, tratando de visitar a los ciudadanos en el mayor número posible, pero que ojalá a través también de esos espacios que
que nos brindan, por ejemplo, la barra, podamos entrar a sus hogares, nos puedan conocer, invitarlos a que nos brinden su confianza, a que nos brinden su confianza para que este 2 de junio voten por la coalición Fuerza y Corazón por México, voten por Miguel Ángel Zulú. Muchos me conocen, saben que en las oportunidades de servicio que he tenido siempre doy lo mejor y trato de dar los resultados. Desde que la primera vez que ocupé mi primera encargo dentro del PRI, cuando fui subsecretario de Gestión Social, me propuse a dejar siempre algo, un granito de arena en cualquier oportunidad de servicio que tuviera. En aquel entonces, en 1997-98, ¿sí? En medio de darle vuelta de qué hago en gestión social, pudimos obviamente hacer que los diputados locales hicieran unas aportaciones y pudimos ayudar a más de 200 niños en los 2 años que yo estuve allá, entregándoles útiles escolares, entregándoles sus libros a muchos estudiantes. Hoy, el año pasado, según recuerdo, voy a un negocio y de repente el gerente me dice, yo a usted le conozco, usted me ayudó con mis libros cuando yo era estudiante, cuando usted estuvo en el PRI. Y esa misma dinámica que tuve desde 1997 hasta el último cargo que tuve como diputado federal, hasta el 2018, pues prácticamente le he seguido manteniendo. Cuando fui secretario de la Contraloría, lo mismo. Cuando fui director de Contraloría Municipal, lo mismo. Cuando fui secretario de Desarrollo Social, que me permitió estar más en contacto con la gente. Cambiamos de mochilas a uniformes porque era lo que la gente necesitaba. Lo que pedían. A los niños cambiamos de zapatos a tenis porque era lo que los niños nos pedían, ¿sí? Entregamos los útiles escolares también que la gente demandaba, te reitero, como apoyos. Trabajamos en equipo con mucha gente de las comunidades. Entonces, ese ha sido mi distintivo siempre de trabajo incansable a favor de la gente, y eso es lo que quiero seguir haciendo por Campeche. Y yo te preguntaría, porque ahorita lo que la gente le pide a ustedes es, ¿vas a regresar? Desde luego, Carlos. ¿Hoy sí vas a regresar? Siempre hemos regresado. Siempre hemos regresado. ¿Hay el compromiso? Hay el compromiso. Nos queda muy claro de que hoy existen innumerables mecanismos de comunicación como las redes sociales, pero las redes sociales también tengo claro que no suple la presencia en el territorio. Exactamente. ¿Sí? Porque la gente lo que quiere es ver y hablar contigo. Así es. Que los escuches. Así es. El problema de los políticos es que se han alejado de la sociedad. Y hemos de más que nada fortalecer. después de que ocupan el cargo. Es correcto. Cuando fui diputado federal de 2015 a 2018, regresamos a varias partes también del distrito. Reitero, el distrito es muy amplio. Sí. Luego el estar cumpliendo también, asistiendo a las sesiones también en la Ciudad de México, porque es donde se desarrolla la Ciudad de México, las actividades de la Cámara de Diputados, eso no fue impedimento para regresar. Muy bien. Sí, regresamos a varias partes, tenemos muy claro que hay que regresar el doble de lo que hicimos del 2015-2018, porque es lo que la gente pide, y ese es mi principal compromiso también con la gente. ¿Y sí van a hacer ustedes el equilibrio de poderes? Desde luego que sí. Hoy tenemos que defender muchas cosas que están siendo amenazadas también con destruirse, y teniendo la mayoría en la Cámara de Diputados vamos a hacer ese contrapeso también que el Poder Ejecutivo requiere, que los poderes también de los estados, en los estados se requiere, pero siempre pensando en el bienestar de la gente, en la salud del pueblo, porque, reitero, al final del día, sí, gobierne el partido que gobierne, gobernemos con otros actores políticos no de nuestra misma ideología o de nuestra misma corriente política, si lo que queremos verdaderamente es trabajar por la gente, trabajar por Campeche, no podemos generar divisionismos, no podemos generar conflictos, no podemos generar odios que a nada nos conduzcan. Claro. ¿Sí? Eso es algo que también viene de la sabiduría del pueblo maya. Hay un libro que a mí me encanta siempre leer que se llama Los secretos del abuelo Gregorio, escrito además por un escritor calquiñense que ha sido reconocido en diversas partes del país y a nivel internacional, que se llama Los secretos del abuelo Gregorio, que desde las primeras páginas dice, como una primera recomendación del abuelo Gregorio, de que siempre los pueblos deben de privilegiar la unidad, la integración, la paz, porque el odio y el divisionismo en nada conduce, y que el pueblo maya siempre tuvo por presente eso. Vaya,
Estaría interesante ponerlo a girar por todos lados para ver si estos que están... Y además está escrito en español y maya. Mira, le entienden un poquito a esto, ¿no? Que es lo que creo que pedimos todos, ¿no? Que haya paz y tranquilidad y que ahorita que esté el proceso... Yo vi que te encontraste con un candidato y hablaron y bien con respeto, ¿no? Con respeto y como él me dijo, juego limpio, pues yo espero que también... De mi parte hay juego limpio y espero que también de parte de ellos haya juego limpio. Sí, porque la gente los va a conocer a los 2, a los 3 y al final de cuentas la gente va a decidir. Así es. Y que decidan por el mejor, que yo creo que eso es lo que nos corresponde a todos. Bueno, y pues yo los invito a seguirme en mis redes sociales, allá estaremos publicando los recorridos que hacemos, nuestras propuestas que estamos realizando y comparen dónde está la experiencia, comparen dónde está el conocimiento, comparen dónde está la cercanía, ¿sí? No es la primera vez que regreso a buscar la confianza. Reitero, en todos los cargos que he tenido dentro de la administración pública o como elección popular, siempre hemos estado cerca de la gente y lo seguiremos haciendo. ¿Ya llevas cuántos días de campaña? Pues prácticamente ya llevamos una semana. ¿Una semana? Una semana. Ya vamos por la segunda. ¿Qué te parece si cuando estés más o menos a la mitad, nos volvemos a ver y platicamos a qué te está diciendo la gente? Con gusto. ¿Cómo vas? Y a ver qué tal, qué vas tú recepcionando para poder incluir aquí. Así es. Creo que de lo que y fíjate que también, que hay, por ejemplo, propuestas que me han dicho la gente. Por ejemplo, estudiantes del colegio de bachilleres, les dice, cada año tenemos que pagar 1,000 pesos por los libros que nos dan. Una propuesta que yo me comprometo a impulsar es que los libros que se les dan a los estudiantes de preparatoria, principalmente en los colegios de bachilleres y de los CECITEC, sean gratuitos. Claro. Sí, ese es un compromiso. Y eso permitirá ahorrar por cada alumno en una familia 1,000 pesos cada año o 1,500 pesos. En los recorridos que vas a hacer por todo tu distrito, yo creo que vas a escuchar muchas cosas muy importantes de los campechanos que te van a servir para mejorar esto. Desde luego. Para mejorar esto y para que realmente lo que necesita el campechano llegue por medio de los diputados federales, que es lo que necesitamos. Te agradezco mucho. No, al contrario, Miguel. Carlos. Como siempre, un gusto platicar contigo. Igualmente. Ahí tienen a Miguel Zulup, que es el candidato de la alianza entre PRI, PAN, PRD a diputado federal. Ya estarán viniendo los demás, los candidatos a senadores, a diputados, también próximamente los candidatos a alcaldes aquí estarán y platicaremos con ellos sobre sus propuestas y sobre todo lo que traen o lo que les está diciendo la gente. Yo les agradezco mucho por acompañarnos y nos vemos en la próxima entrevista. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Miguel.